Muy bien, mi hermano Brian. Estamos estudiando el libro del Génesis y habíamos ya aprendido que cuando hablamos del Génesis estamos hablando de Moisés. Moisés que escribió lo que nosotros conocemos como la ley, los hebreos dicen la Torá y también conocemos como la palabra griega Pentateuco, que significa estuche de 5 libros. Pero en esta materia, que es donde quiero profundizar ahorita, enseñamos lo que es cómo se inspiró la escritura sagrada. Esta palabra inspiración en el Nuevo Testamento, en el griego, encontramos dos conceptos y dos verbos griegos diferentes. Un verbo griego que aparece de la mente de Pedro y otro verbo griego que aparece de la mente de Pablo. El concepto, mi hermano Brian, de Pedro tiene que ver con el modo de cómo se escribe la Biblia. Y es por eso que Pedro, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, escribe en su segunda epístola o carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Y dice así la escritura sagrada: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Te voy a explicar esta parte de este versículo bíblico. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pedro? Que ninguna parte de la Biblia, de la biblioteca divina, que está compuesta de 66 libros y que fue escrita por un aproximado de 40 escritores con llamado de parte de Dios, en un proceso de 1500 o 1600 años, ninguna parte de la escritura que está aquí en la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? De que los hombres que Dios usó para escribir su palabra, no es que ellos escribieron lo que ellos quisieron. No es de interpretación privada. Ahora el versículo 21 nos va a dar la clave de cómo se escribió la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, Pedro nos quiere decir que la Biblia, que la palabra de Dios no fue escrita por un deseo del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los santos hombres de Dios? Todos aquellos que son convertidos a Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo y que ya no están en el reino de las tinieblas, sino que están en el reino de la luz, en el reino de Dios. Ahora, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo, mi hermano Brian, y todos los que nos ven por el TikTok en este momento y los que nos ven también a través del Facebook y de la televisión cristiana, porque nos hemos tomado un momento para poder enseñar un poquito lo que enseñamos en nuestra escuela apologética de teología sana. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas en una sola esencia. Esa es la doctrina clara que nos enseña la palabra de Dios, la doctrina de la Trinidad. Este verbo que usa Pedro, mi hermano Brian, inspirados,
viene del griego fero. No tiene que ver con el concepto que utiliza Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Déjame decirlo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pedro. Dice Pablo. Y Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí nos damos cuenta que tanto Pedro como Pablo utilizan en sus escritos el verbo inspirados. Pero cuando uno hace la exégesis bíblica, nos damos cuenta que el escrito es diferente, que el verbo escrito en el griego es diferente y que tiene un concepto diferente. Desde ahí nosotros tenemos que partir para poder entender cómo se escribió la Biblia. Insisto de nuevo, Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que usa Pedro en el griego, fero, significa impulso, empuje. Es una acción dinámica que mueve algo. Préstame atención, por favor. Esta palabra fero que usa Pedro es un verbo que en ocasiones se utilizaba en el griego clásico, en el griego antiguo, en el tiempo de los griegos. ¿Para qué se utilizaba? Por ejemplo, cuando un bote alzaba la vela, alzaba la tela, no había motor, ellos esperaban que venga el viento para que golpee la tela y el bote se mueva. Quiero explicarlo con mis manos para hacerlo dinámico. Viene el viento, golpea la vela e impulsa el bote. Si el viento es constante, el bote va a ser impulsado constantemente y lo van a poder llevar a donde ellos quieren conforme a la fuerza del viento. Pero si el viento sopla por partes, el viento va a empujar el bote o el velero por partes. Es la misma manera que Pedro está hablando acá, cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo que la tercera persona de la Trinidad, Brian, así como el viento tocaba el velero, también el amado Espíritu Santo impulsaba, empujaba a los autores de la Biblia, a los autores humanos, como Pablo, que escribió 13 cartas, como las cartas que escribió Juan, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, o como escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, o Moisés, los 5 primeros libros, o también como Salomón, que escribió los libros poéticos, o como el autor de Job. Dice que el amado Espíritu Santo los impulsaba, los empujaba, y ahí hay una acción dinámica que el Espíritu Santo, al impulsarlos, ellos eran movidos para escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Esto es algo muy profundo. Tengo que enseñar ahora cómo Pablo utiliza ese verbo inspirado en 2 de Timoteo 3:16, que es muy diferente al de Pedro. Ahora, muy bien, mi hermano Brian, estamos.
Al aprender ahora, mi hermano Brian, cómo el amado Espíritu Santo impulsa, empuja a los agiógrafos sagrados. Mira lo que te estoy diciendo. Los agiógrafos sagrados es una expresión que se puede utilizar para los escritores de la Biblia. En este sentido, Pedro está diciendo que los autores de la Biblia escribieron la Biblia y pronunciaron el mensaje siendo empujados, siendo impulsados, siendo constreñidos. Cuando dice constreñidos, estoy diciendo obligados por el Espíritu Santo. Qué interesante. Y quiero volverlo a dejar claro. Pedro nos enseña cómo se escribió la Biblia. Fueron impulsados, empujados, constreñidos, obligados por Dios a través de la tercera persona de la Trinidad. Y ellos, al ser impulsados, hay una acción dinámica. ¿Qué hacen? Escriben lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Entendemos hasta ahí? Amén. Ahora, Pedro nos enseña y Pablo nos va a enseñar también qué pasó luego de escribir la Biblia o el escrito bíblico. Si hablamos de un pergamino, si hablamos del libro completo, Pablo nos va a responder a la pregunta, ¿qué pasó después que el autor, escogido soberanamente por Dios, termina de escribir su libro? ¿Qué sería? Vamos a hablar de Romanos. ¿Qué pasó después que Pablo escribe? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada que viene del griego seos neustos no es el mismo verbo que utiliza Pedro. Recuerda que el exégesis que hemos hecho, cuando dice Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados, esa palabra griega es fero, pero acá en Pablo toda la escritura es inspirada por Dios, es otra palabra griega, seoneustos. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia, Brian? A ver, no. Te vuelvo, Inspirados. Pero te acá vuelvo. también está inspirados. Ahora te voy a poner en la pantalla para que veas. Mira, Pedro dice acá, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. El griego acá es fero, ¿ok? ¿Lo ves en la pantalla? Ajá. Esta palabra en el original es fero, que significa impulso, empuje. Ujú. Pa Sí. Pedro dice eso. Pablo dice, toda la escritura es inspirada. Eso es inspiración. Esta palabra inspiración o inspirada viene del griego, mira abajo, mira mi pantalla, seoneustos. Acá. Es diferente la palabra griega que utiliza Pablo con la de Pedro. Vuelvo a explicarte. Mira, mira la pantalla. Esta palabra inspirados
es lo mismo que inspiración o inspirada. Es lo mismo. Pero en el griego se escriben diferentes. Pedro lo escribe, mira abajo, toda la escritura es inspirada del griego seoneustos. ¿Ves que dice seoneustos? Ajá. Y arriba Pedro usa inspirado igualito, pero del griego fero. ¿Te das cuenta que en el castellano suena lo mismo, pero en el griego suena diferente porque se escribe diferente? Ah, ya. No quiero que te quede duda. Inspirados en el versículo de Pedro, ¿cómo se llama en griego? Fer. Fero. Y en Pablo, inspirado, ¿cómo se llama? Seoneustos. Seunes. Neustos. ¿Te diste cuenta que son diferentes palabras en griego? Ajá. Perfecto. Por lo tanto, Inspirado. tienen diferentes significados. Ujú. Eso es lo principal. Se escriben de otra manera en el original. Por lo tanto, el concepto también es diferente. ¿Entendiste eso? Sí. Ya. Si tienen una escritura diferente y tienen un concepto diferente, entonces ambos, tanto Pedro como Pablo, nos va a resolver la pregunta cómo se escribió la Biblia. Pedro nos dice que el Espíritu Santo impulsó ¿a quién? A A los los autores de la Biblia. Ajá. Por decirte, si tú soplas fuerte o pones un ventilador a tu luz de atrás que está en un trípode, ¿qué va a haber? El viento va a soplar y va a haber una acción dinámica. Una acción dinámica es un movimiento. El aire va a hacer que se mueva y se puede caer el trípode con la luz. ¿Estás Ujú. de acuerdo conmigo? Sí, amén. Entonces, Pedro nos dice que el Espíritu Santo, que es Dios en la tercera persona, impulsó, empujó a los autores de la Biblia a escribir lo que ellos tenían que hacer, impulsados, empujados por el Espíritu Santo. Ahora, todavía no te estoy respondiendo cómo escribieron, si el Espíritu Santo les habló, los guió, los impulsó en el corazón, sino que te estoy enseñando primeramente que el Espíritu Santo los impulsó a hacer lo que Dios quería que ellos hagan. Amén. Amén. Tú estás estudiando conmigo. El Espíritu Santo te impulsó ¿a qué? A estudiar conmigo, a buscarme. Eso es empujar, impulsar. ¿Vas entendiendo? Sí, amén. Ok. Ahora mira, Pablo nos va a decir qué pasa luego de escribir un escrito de la Biblia. Dame un ejemplo, pastor. Mateo. Yo soy Mateo. Yo voy a escribir Mateo, impulsado por el Espíritu Santo. Pablo nos va a responder, ¿qué pasó después que acabé de escribir el libro, la carta o el evangelio? ¿Me dejo entender? Amén. Ahora mira lo que dice acá. Pablo pone una palabra que tiene como significado Dios sopló o Dios soplado. ¿A dónde aparece eso, pastor? Acá. Toda la escritura es
Dios soplado. Inspirada. Significa en el griego Dios soplado. Dios sopló. Sí. Perfecto. Ahora, lo que Pablo está diciendo con esta expresión, que cuando el amado Espíritu Santo detecta que el escrito profético, el escrito bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, corresponde absolutamente al pensamiento dinámico de Dios expresado por la inteligencia del hombre que Dios escoge como Moisés, como Jeremías, etcétera, el Espíritu Santo sopla sobre el escrito. Te lo voy a explicar. Después de que se escribió Mateo, por decirte, ya Mateo terminó de escribir, el amado Espíritu Santo sopla sobre ese escrito. Y es cuando le da vida al escrito. Es por eso que cuando alguien lee la Biblia, cambia, se renueva, Amén. porque en el mundo espiritual hay un poder de un soplo divino sobre la escritura sagrada. ¿Me entendiste? Sí. Ahora, el autor del libro de los Hebreos dice que la Biblia es eficaz, eficiente. Voy a acabar diciéndote este ejemplo. Tú tienes dolor de cabeza y yo te digo, tómate una aspirina. Mañana yo te pregunto, ¿se te fue el dolor de cabeza? Y tú me dices no. Y yo te digo, ¿por qué? Si tenías la aspirina para tomar. Y tú me vas a decir, pastor, puse el agua y la pastilla en mi velador, pero me olvidé de tomarla. Me quedé dormido. La pastilla es buena, siempre y cuando la tomes, va a haber un efecto que te va a quitar el dolor de cabeza. La Ajá. pastilla es buena, pero si no la tomas, no te quita el dolor de cabeza. Igual es la Biblia. Cuando el autor de los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, está diciendo que esta palabra que tiene vitalidad, que tiene vida, es eficiente cuando te conviertes a Dios, cuando lees la palabra creyendo en ella. Cuando tú crees en la palabra, es vital para ti, se hace vida para ti. Amén. Amén. ¿Entendiste? Amén. Aleluya, entonces.